Hoy día vamos a hablar de lo que aconteció el domingo pasado en Chile, en la iglesia, la Catedral Evangélica JBS, que se llama en Alameda, cerca de la Estación Central de Santiago. Preocupante la situación que pasó con la presidenta de la República de Chile. Preocupante hasta por ahí nomás, porque al final podemos decirle que ella se lo buscó por varias razones que podemos analizar. El problema está en que o las autoridades chilenas son hipócritas en general o tienen doble estándar, porque vamos a recordar algunos hechos. El tan mentado TVU, tradicional en Chile para las fiestas patrias fundamentalmente, y que se ha tornado una tradición, una tradición que por voluntad propia los presidentes de la República han querido. ¿Por qué digo voluntad propia? Porque sinceramente el TVU fue, ¿cómo se llama? Fue un pedido que le hizo José Miguel Carrera en 1811 a la autoridad eclesiástica en esa época para conmemorar el primer aniversario de la Junta Nacional de Gobierno, la buena, 1811, darle gracias a Dios por esa primera junta. Acuérdense que José Miguel Carrera bajó a todos los diputados que están ahí, con todos los ciudadanos, vamos a hacer una nueva junta de gobierno. Lean la historia, está ahí. No vamos a seguir en el tema. Lo curioso que parecía ser que la presidenta no conoce de historia bíblica, porque ella es atea, ¿cierto? Conversando con ella hace mucho tiempo atrás, cuando era jovencita, nadie pensaba que era presidente de la República. Dijo que era atea. Yo era médica, doctora de niños. Al final se ha sabido que no es ni médica ni doctora. Pero bueno, el tema estaba que parecía ser que esta señora, la presidenta de la República, con todo respeto, porque mujer, bueno, a todos, no sabe lo que significa el Te Deum, pues. No sabe lo que significa el Te Deum, porque no sabe lo que significa el Te Deum, pues, y mucha gente no sabe tampoco qué es el Te Deum. Y la palabra, uno dice, bueno, esta señora se fue, ingresó a la iglesia evangélica, a la Catedral Evangélica, JBS que le llaman, y no sabiendo qué es un Te Deum, pudo no haber ido. Eso lo tenía que haber tenido a ella, porque al final de cuentas, si yo soy ateo, o ella es atea, ¿dónde va a meterse en una iglesia evangélica cristiana un ateo? Salvo que se vaya, digamos, a convertir, pero no es el caso. Manteniendo la tradición, repito, era voluntad del presidente, no es su obligación. Se mantuvo la tradición por darle gracias a Dios varias situaciones. Señora Michelle Bachelet, yo le explico. ¿Sabe lo que significa Te Deum? Te Deum, mire lo que le voy a decir, Te Deum significa a ti, Dios. Entonces, cuando la agreden en la calle, a la presidenta de la República, que es atea, con justa razón, el pueblo tiene derecho a exprimirse, digamos, a expresarse, y con justa razón. Y va a la iglesia pentecostal cristiana, en la catedral, va con un séquito de otros ateos a una iglesia. Yo le quiero recordar a la señora presidenta que, insisto, Te Deum significa a ti, Dios. Entonces, si ella ha promulgado una ley, ya ha propiciado, por ejemplo, el matrimonio homosexual, ya ha propiciado la ley del aborto, que son estrictamente antagónicas al pensamiento cristiano, va y se mete en la iglesia evangélica y naturalmente recibe, digamos, del pastor Durán Salinas, ¿cómo se llama? La crítica pertinente, porque la tenía ahí enfrente y valía la pena hacerle la crítica. O sea, significa de que la señora presidenta, promulgando una ley con antivalores cristianos, matrimonio igualitario es un tema que podemos analizar después, en la ley del aborto en 3 causales, en 4 o 5 con la ley permitida, va a un Te Deum, o sea, con todo eso, va a la iglesia evangélica a decirle a ti, Dios. O sea, ¿quién es el ofendido ahí? ¿Quién es el ofendido? ¿Ella
porque hay que tener una cara dura enormemente grande, para decirle, mira, todo eso a ti Dios, te veo, a ti Dios. No pues, señora presidenta, usted no la ha leído, no le interesa leer la Biblia. Naturalmente, deje la Biblia tranquila, deje a la gente tranquila, evangélica, cristiana, y siga con sus labores que tampoco representan a nadie, porque también es un tema que se puede analizar, que en Chile la República no representa a todos los chilenos, y estos temas valóricos deberían plebiscitarse, y no una camarilla pequeña que por acomodarse con el dinero del Estado propicia leyes en favor de minorías. El gobierno está para las mayorías, para legislar. Señor presidente, ahora voy a decir nombre, Michelle Bachelet. Voy a decir nombre. Ya pasó en el año 2008, estuve en la iglesia evangélica, cuando el señor Viera Gallo con su señora fue a proclamar a una candidata en la iglesia evangélica. Le voy a recordar a los dos. ¿Ah? ¿Qué dijo Jesús en la época, según los periodistas de la época? Mi templo es para orar y no una cueva de ladrones. ¿Escuchó? Mi templo es para orar y no una cueva de ladrones. Y este señor va a pedir el voto para su hija, que era la candidata en esa época. Parecía ser que también le falta cultura a la señora presidenta. Entre otros, porque hay otros candidatos que no tienen ninguna raciocinio para actuar ni hablar. Porque parece que tampoco ha leído el Quijote. Le refresco algunas palabras al Quijote de la Mancha, Alonso Quijano, que le decía a Sancho Panza: con la iglesia topábamos, Sancho. Parece que tampoco la la señora presidenta eso. Con la iglesia topábamos, Sancho. Jesús, mi pueblo es para orar, no una cueva de ladrones, señora presidenta. En la mitad del discurso se fue. Me hace recordar cuando el diablo quiso convencer a Jesús, salió arrancando. Así se fue la señora presidenta, porque atea. ¿Ah? Eso fue lo que pasó con la señora presidenta de la República de Chile. Los que la defienden, no hubo falta de respeto. Dentro del púlpito evangélico no hubo una falta de respeto. Hubo un discurso del pastor Donald Salinas que le enrochó a la señora presidenta prácticamente que ir a decir aquí: a ti Dios, al Tebeu, aquí traigo estas leyes. O sea, es una burla, no tan solo para las iglesias cristianas, sino que para todo el pueblo chileno. Hablando del pueblo chileno, la Iglesia Católica se separó en el año 1925 del Estado, porque la Iglesia Católica tenía poder de decisión en las instituciones, y en 1925, de Arturo de Sal de Palma, se borró eso y se empezaron a vivir su vida aparte. Les recuerdo que, según lo que hemos leído, hay 3 millones o casi 4 millones de evangélicos en Chile. O sea, que creen en Dios. Y otra inmensa cantidad de católicos cristianos también, obviamente, que creen en Dios. Digamos que el 90% de los chilenos creen en Dios. Y Chile asumió como religión la católica. Porque ya en el fondo, que no me critiquen los evangélicos, porque el mismo Martín Lutero, cuando quiso hacer esas modificaciones de lo que hacía la iglesia en esa época, dijo: yo sigo siendo católico por los evangelios de Cristo. Entonces, si se mantienen las tradiciones, no están obligados los presidentes a ir a las iglesias. Voy a sacar esto que está ahora. Y resulta que al final van igual, porque para promocionar candidatos, para decir que la estamos haciendo bien, que no es el caso de la señora Michelle Bachelet, y hacer proselitismo político. Les sugiero ahora que no vayan los presidentes al Tedeum de la Iglesia Católica el 19 de septiembre para darle gracias a ti Dios por las Fuerzas Armadas. Porque ya pasó desgraciadamente con el gobierno de la dictadura militar de Pinochet, que hacían el Tedeum. Qué vergüenza para los cristianos. Asesinaron a 3.500 personas, chilenos, y van a hacer el Tedeum diciéndole a ti Dios. O sea, matamos a esa gente, otra burla más de los gobiernos chilenos que no atinan a encuadrarse dentro de lo que la gente pide y la gente que están, entre comillas, gobernando. Ellos, que no representan, hemos dicho, el 29-80% los electores chilenos de 14 millones. Entonces, toda esta parafernalia, esta dialéctica que han dicho que los canutos, Juan Canut dijo otra cosa, por eso viene el nombre Canut,
Pero insiste, la iglesia evangélica es una iglesia acogedora, como lo dicen los pastores. Ahora van a decir ustedes evangélicos. Bueno, y si yo soy evangélico, ¿cuál es el problema? Yo creo en los evangelios de Cristo porque yo creo en Dios, cada uno tiene su creencia. Y yo creo por convicción. Y ahora están cuestionando a las personas evangélicas que van de candidato. Porque ese es un dogma en lo del pueblo. Si hablemos de dogma, hablemos de dogma. Pues. ¿Qué pasa con el marxismo? Es un dogma, por lo tanto es una religión. Están encuadrados en ellos mismos y van de candidato y son diputados y ganan dinero a par del pueblo. Entonces un cristiano puede ser candidato, un evangélico puede ser lo mismo. A final de cuentas, participar en las decisiones institucionales que deberían favorecer al pueblo. O sea, sigamos en la dialéctica. Podemos seguir la dialéctica, ¿cierto? Señora Presidenta, ¿quién la manda a usted ahí a meterse a la iglesia evangélica y salir con la cola entre las piernas, con el rabo entre las piernas igual que el diablo? Porque usted es atea, usted es el diablo. Los que creemos, tenemos el derecho a creer. Y si a usted no le gusta, no tenía por qué ir a meterse allá, señora Presidenta Michelle Bachelet, y a todos los presidentes que van a venir en el futuro. Como voy a insistir, como dijo Quijote, ¿cómo se llama? Con la iglesia tocamos ancho. Mi templo es para orar, no una cueva de ladrones. Y ahí se llenó de ladrones esa cueva, entre comillas, con todo respeto a la catedral evangélica, por decir algo. Han utilizado el amor de Cristo, la solidaridad, el amor a las personas, para sobrepasar a las mismas personas e instalarse en un poder omnímodo que no representa a nadie. Y ahora la señora Presidenta se va tranquilamente con su amiga Hillary Clinton, una vez que su hijo está forrado en dinero, y se va a meter a la iglesia evangélica y salió felizmente con el rabo entre las piernas. Señora Presidenta, no haya más. La única solución que tiene es convertirse. Arrepiente, como dice arrepiéntase, señora Presidenta, de los pecados que son muchos. Todos somos pecadores, por usted más. Yo no soy presidente de Chile. Dios me ampare y me proteja ser presidente de Chile, porque los chilenos también dicen alto que sea a nivel de doble estándar. Pero dejen tranquilo a la oveja evangélica, hombre. Dejen tranquilo a los cristianos. Y estos movimientos minoritarios, son la minoría, vivan su vida como quieran, pero no critican a los otros. Y no le vayan a meterse a pedir la venia de los curas, que son otra clase, otra manga, disculpe la expresión, de gente también que han utilizado la palabra de Cristo para vivir en jauja y en jauja. Voy a decir algo que capaz que me maten. Estamos viendo al Papa Juan Pablo, perdón, el argentino, el Papa, a quien no aburre, ¿no? Francisco, Pancho, en Colombia. En Colombia 46 millones de cristianos. ¿Sabe cuánto gasta la visita del Papa en el Estado colombiano? No lo voy a decir, ve los diarios. A mí se imagina de con lo que está cayendo, como dicen los españoles, este mundo ya está Sodoma y Gomorra en vivo y en directo. Porque cuando Moisés se fue a hablar con Dios, lo que creemos, a las montañas y traía las tablas de la ley en unas piedras, que no eran tablas, eran piedras, y vio que todo el pueblo estaba en orgía y tenía un becerro, tengo la sensación de que el Papa en general es el becerro que está en la iglesia ahora y que no ha cumplido los preceptos cristianos como corresponde. Por otro lado, un sector de la iglesia evangélica también, con otros mecanismos, también se han enriquecido. Entonces el pueblo tiene que tener fe en lo que se supone el libre albedrío y mantener la comunicación espiritual que deberían tener y no pedirle a nadie nada, ni al Estado ni a los políticos nada. Lo importante de esta situación es que los políticos no tienen por qué ir a meterse a la iglesia a pedir los votos, porque aparte de ser degenerados y ladrones, quieren involucrar a más gente en esos zafarranchos de orgía que tienen, como lo dijo Clotario Bres, el primer sindicalista, que me lo dijo a mí antes de que se muriera, y estaba en un libro mío que escribí.
Yo veía cuando las putas se paseaban por la moneda, lo decía. Pero resulta que ahora ya hay de todo. No son tan solo prostitutas, hay de todo. Y de deporte seguiremos hablando la próxima semana, pero señora Bachelet, ahora que se va, no creo que hizo una iglesia. Buenas tardes. T'ont affirmé que tous les Grecs sont